¿Cómo están, amigos y hermanos? Bueno, quiero compartir con ustedes un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en Lucas capítulo 5, versículo 31 y 32. Pero antes quiero que oremos a Dios. Padre, gracias, porque estamos en tu presencia y te rogamos que tu santo evangelio nos transforme a nosotros los que somos creyentes y que obre con poder en la vida de aquellas personas que todavía no han tenido un encuentro con tu Hijo Jesús. En el nombre de Él te lo rogamos. Amén. Dice el pasaje: respondió Jesús y les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La versión NTV me encantan las palabras. Dice: Jesús les contestó: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. La versión NTV es un poco más clara y arroja luz para poder entender el sentido de la palabra de Jesús. Pero para entenderlas completamente debemos ver su contexto. Y es aquí que previo a esto el Señor Jesús se encuentra con Leví, Mateo, para llamarlo y decirle que lo siga. Entonces vemos lo que dice el capítulo 5, versículo 27 al 30. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo se levantó y lo siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Dice la palabra que Jesús vio a un publicano llamado Leví que estaba sentado en la mesa o en el banco de los tributos públicos. Ser publicano en aquel tiempo estaba en la categoría de los peores pecadores, según la ley mosaica, según el Talmud. Los religiosos con el Talmud le ponían categorías de pecadores a las personas, y los publicanos eran de esta peor categoría, los peores pecadores. Los publicanos eran judíos. Eran contratados por el Imperio Romano para poder cobrarle impuestos a sus hermanos los judíos. Entonces, en esta posición que ellos tenían, ellos podían cobrar de más y estafar a su pueblo. Entonces no solamente eran considerados como traidores, sino como estafadores y ladrones. En el ambiente religioso de esa época eran los peores pecadores y habían sido totalmente marginados. Ni siquiera podían entrar al templo para poder ofrecer un sacrificio por sus pecados. Tampoco podían participar de ninguna ceremonia religiosa ni eventos sociales de los judíos. Y dice la palabra que Leví estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y era muy frecuente que los publicanos se ubicaran sobre la vía principal de circulación de las personas, que iban y venían de una ciudad a la otra. Entonces son altísimas las posibilidades de que Leví haya oído de Jesús, de las obras que él estaba haciendo allí en Capernaum. Muchas personas venían a Jesús de otros pueblos para poder ser curados y para poder escuchar las enseñanzas de Jesús. Y es muy probable que muchas personas a las que él les cobraba impuestos le habrían hablado del asombroso poder de Jesús, no solo para sanar enfermedades, sino también para perdonar pecados. No sabemos bien el tiempo, en horas o en días, pero antes de este encuentro Jesús había hecho 3 milagros allí en Capernaum, relatados en el capítulo 5. El primero de ellos fue la pesca milagrosa, en donde le dice a Pedro que tire la red a un costado de la barca, y sacaron tantos peces que dice la palabra que la barca se hundía. Luego Jesús sana a un leproso que tenía el cuerpo totalmente lleno de lepra,
y también curó a un paralítico, que sus amigos lo ayudaron a bajar del techo para colocarlo cerca de Jesús. Y a este no solamente lo curó, sino que también le perdonó sus pecados. Y todas estas cosas trabajaban en la mente y en el corazón de Leví, porque él tenía un peso grande y un problema más grande con Dios, que era su pecado. Y es maravilloso ver cómo se cumple la palabra de Dios. Una persona recibe salvación cuando pone su fe en Jesús. Romanos 10:17 dice que así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Y cómo era la actitud de Jesús con ellos? Porque vimos cómo eran los publicanos, pero ¿cómo era Jesús con ellos? Y dice en el versículo 29, Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y con pecadores? La versión ETV dice: ¿por qué comen y beben con tal escoria de la sociedad? Pero Jesús, a pesar de ser estafadores, ladrones, tramposos y traidores, y eran menospreciados y marginados, Jesús en su ministerio estuvo muy cerca de ellos. Y no solamente eso, sino que estuvo en algunas casas con ellos. E incluso uno de ellos llegó a ser su discípulo por la gracia de Dios. Este es Leví del que estamos hablando, del que estamos leyendo. Y Mateo 11:19 dice: vino el Hijo del Hombre, Jesús hablando de él mismo, dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y ustedes dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Eran hombres pecadores y despreciados y marginados, pero Jesús era amigo de los publicanos y de los pecadores. Y la palabra amigo aquí en el original griego es philos, o sea, alguien cercano, amistoso, bondadoso y compasivo. Así era Jesús con ellos. Vemos esta misma característica al principio del capítulo 5, en donde Jesús se acerca a Pedro y por más que Pedro le diga: apártate de mí que soy hombre pecador, también Jesús toca a un leproso y lo sana, y también Jesús permite que se le acerque un paralítico para ser sanado. Siendo Dios mismo encarnado como uno de nosotros, era tan diferente a los religiosos de aquella época, porque los religiosos de aquella época solamente confiaban en su propia justicia. Lucas 18, versículos 19, cuenta una parábola también de un publicano. Dice versículo 9: y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron a orar al templo. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún como este publicano. Confiaban en sí mismos como justos. Ni se acercaban a los enfermos, ni siquiera se juntaban con los pobres y simples. Pero Jesús era totalmente diferente. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para estar con los hombres. Fue a la casa de los hombres, se envolvió en las miserias de los hombres y visitó a los pecadores. Y fijémonos que hasta llegó al trabajo de los pecadores. Jesús era amigo de los publicanos y de los pecadores. Y esta enseñanza, hermanos, es muy buena para nosotros, porque cada uno de nosotros éramos pecadores perdidos sin Jesús. Y aun siendo como somos, Jesús es nuestro amigo.
siendo como somos y como estábamos, Él nos visitó en nuestras miserias, en nuestra vida corrupta. Él vino a donde estábamos y nos sacó de allí. Porque para eso vino, gloria a Dios, hermano. Porque para eso vino Jesús. Y como dice la palabra en Juan 3:17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y continúa diciendo nuestro pasaje que vio a un publicano llamado Leví. Y dice que lo vio. Hermanos, ¿cuántos miles de personas en este mundo? Y Jesús puso sus ojos en vos y en mí. Tantas personas. Y te vio a vos y a mí. Ese momento en que Jesús pone su mirada en nosotros. Y esa voz con tanto poder en nuestros oídos y que nos dice: sígueme. Tantas personas y el Señor nos llamó y nos vio y nos dijo: sígueme. Que estas palabras, hermanos, nos transformen, que transformen nuestras prioridades, que nos transformen en nuestras decisiones, en nuestro comportamiento en nuestra casa, en nuestro trabajo, en cómo vemos a las personas que no conocen a Jesús, en nuestra visión que tenemos de la obra del Señor y en la calidad de nuestra devoción a Dios y de cómo impacta en nuestra vida que un Dios santo nos está mirando todo el tiempo. El relato sigue y dice: dijo Jesús: sígueme, y Leví, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y toda esta porción que estuvimos compartiendo me trae a la mente una parábola del Señor que está en Lucas también, y es la parábola de la oveja perdida, en Lucas 15:1. Y el contexto de esta enseñanza es similar. Miren: y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y les cuenta esta parábola que todos nosotros conocemos. ¿Quién de ustedes, teniendo 100 ovejas y se pierde una, no deja las 99 en el desierto y va a buscar aquella hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros con gozo. La pone sobre sus hombros con gozo. Y vuelve a su casa e invita a sus amigos y hace una gran fiesta porque encontró a esa oveja que se había perdido. Y el versículo 7 dice: os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Y si leemos el mismo relato, pero en Mateo 18:11 agrega: porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús en nuestro relato central con Leví? Lo está viniendo a rescatar como una oveja. Él estaba perdido y Él la vino a rescatar, vino a salvarla. Y nos acordamos de nuestra propia historia, hermanos, porque nosotros éramos personas perdidas, como ovejas divagando sin rumbo, y Jesús nos buscó y nos rescató y nos dijo: sígueme. Y mi hermano, si estás escuchando la voz del Señor, quizás nuevamente, como renovando ese compromiso, Él te está diciendo: sígueme. ¿Y por qué no? Sígueme. Hermanos, la palabra de Dios dice que si escuchamos la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón. Y como aprendimos hace poco, confrontémonos con la palabra de Dios y revivamos el significado tan singular de cuando creímos en Jesús. Y Él nos dijo: sígueme. ¿Y cómo respondió Leví? Respondió con obediencia. Dice: dejándolo todo, se levantó y le siguió.
y el Evangelio. Y en el Evangelio hay un paralelo, una continuidad entre creer y obediencia. La verdadera fe es obediencia. ¿Obediencia a qué? Obediencia al mensaje, obediencia a Cristo, obediencia a cuando te llama Jesús. No podemos decir yo creo en Cristo pero no obedezco. O sea, yo creo pero no me pidas que siga a Jesús, que cambie mi vida. Esa fe no es genuina, esa fe es falsa. La persona se está engañando a sí mismo. Porque la fe produce obras y obediencia. La fe genuina siempre transforma, produce un cambio en la vida y produce obediencia al mensaje, al Evangelio. Y Leví es un ejemplo de esto. No tomó en cuenta todo lo que tenía. Seguro que tenía muchísimas riquezas, porque obviamente cobraba de más. Pero dejó todo lo que antes para él era una prioridad, lo único, y lo cambió por Jesús, quien ahora es su prioridad y es su Señor. Y dice que hizo un gran banquete y una gran fiesta, cuyo invitado de honor es Jesús. E invitó a muchos otros publicanos y a otras personas. Pero dice que los fariseos y los publicanos murmuraban, se quejaban, hablaban mal de ellos, pero Jesús conocía todas las cosas. Y les respondió: la gente sana no necesita de médicos, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Y mi amigo, tenés que venir a Jesús. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Con tus cargas, con tus pecados, no tenés que intentar hacer algo para agradar a Dios. Vení como estás. Vení a Jesús como estás. Pero si venís a Jesús, no sigas igual. Porque sí, Jesús es amigo de los pecadores, pero Él vino a llamarme a mí, a llamarte a vos, al arrepentimiento, a arrepentirte de tus pecados. Él no tiene en cuenta nuestros pecados, no nos juzga por nuestros pecados. Él nos llama y nos llama con amor, pero para que te arrepientas, para que me arrepienta. Él nos llama para que nos arrepintamos. Marcos 1:15 dice: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El arrepentimiento es un mandato que acompaña a la fe. El arrepentimiento en griego se escribe metanoia, esta palabra un poco rara, que significa cambio de mente. Cambio de mente. Dejar la vida pasada y vivir una vida nueva. Si íbamos en aquella dirección, ahora vamos para aquella dirección. Si antes no mirábamos a Jesús, ahora dirigimos nuestra mirada a Jesús para seguirle. Y para ilustrar este pensamiento, quiero que veamos la historia de Zaqueo. En Lucas 19 dice que Zaqueo era el peor de los publicanos, porque era el jefe de todos ellos. Pero él quería ver a Jesús. Él quería ver a Jesús, porque había escuchado de los grandes milagros y del perdón de pecados. Incluso sabía de la transformación que produjo su encuentro en su ex colega de profesión Leví. Y él quería cambiar su vida, pero no sabía cómo. Dice el relato que Zaqueo se subió a un árbol porque era pequeño de estatura. Y dice que Jesús lo vio y luego lo llamó. Le dijo: Zaqueo, es necesario que vaya a tu casa. ¿Y cuál fue la respuesta de Zaqueo? Dice que bajó deprisa, obediencia. La fe llevó al arrepentimiento.
Y esto produjo un cambio en su vida. Y lo vemos en el versículo 8. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver 4 veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y termina con este pasaje tan maravilloso, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y mi amigo, vos y yo estamos perdidos sin Jesús. Por eso quiero contarte que el Señor Jesús vino para hacer la obra más grande aún que los milagros que hizo y que la creación que ves a tu alrededor. Jesús vino y murió en una cruz y fue clavado allí y entregó su vida por tus pecados y por los míos. La Biblia enseña que aquel que es pecador está muerto. Y no solo eso, sino que debe morir eternamente y estar separado de Dios. Y Dios en esto no puede dejar de ser un Dios santo y justo, pero a la misma vez no puede dejar de ser lo que es: misericordioso y un Dios de amor. Es justo porque debemos pagar por lo que somos. Y la Biblia enseña que aquel que peca muere, y todos pecaron. Pero es amor. Y nos amó tanto, amigos, tanto nos amó, que nos dio a su Hijo único, el Señor Jesús, para que cargara tus pecados y los míos allí en la cruz. Y con su muerte hoy tengamos vida eterna. Vida eterna. Y porque entregó su vida por vos, con su sangre Él tiene el poder para limpiarte y borrar todos y cada uno de tus pecados. Si crees que esta obra que hizo Jesús por vos en la cruz tiene el poder para borrar tus pecados y cambiar tu vida, entonces pedile perdón a Jesús. Pedile perdón a Dios por tus pecados, arrepentite y pedile que Jesús entre en tu vida y que te cambie y que transforme, porque Él te ve y te está llamando y te dice: sígueme. Que Dios te bendiga.